Bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Que la gracia, la misericordia y la fortaleza de nuestro gran Salvador sean sobre nosotros. Dios es bueno, bueno, bueno. Hemos estado tratando sobre el reposo de Dios. Dimos varias cosas y que en resumen, que el Señor quiere llevarnos a su reposo y que ese reposo significa muchas cosas. Ese reposo implica dejar nuestras propias obras y entrar en las obras de Dios. Entiéndase, vivir en el Espíritu y no vivir dirigidos por la carne. No pelear contra el Señor, sino entregarle cualquier cosa que Él nos pidiere. Es menester que nos rindamos totalmente a nuestro Dios. Una rendición absoluta. ¿Qué es rendición absoluta? Es rendición sin condiciones. No es condicional. Señor, si me haces esto, yo haré lo otro. A Dios no se le pone condición de ninguna manera. Reposar en Dios significa permanecer en un apacible estado del alma donde el Espíritu gobierna y no gobierna el alma, sin olvidarnos que la palabra del Señor nos dice que el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Y aunque quisiéramos agradar a Dios andando según la carne, no podríamos, porque Dios solo recibe lo que es del Espíritu. El reposo de Dios es salir de aquella situación de altibajos emocional y espiritual y alcanzar estabilidad en ambas áreas, emocional y espiritual. Y esa estabilidad se va acentuando conforme nuestra confianza en el Señor, nuestra fe en nuestro Dios va aumentando. Reposar en Dios es no vivir por sentimientos o emociones, sino por la confianza en nuestro Dios. No olvidando que somos llamados a crucificar la carne diariamente. Y esto implica ser guiados por el Espíritu y no por nuestros sentimientos, emociones o razonamientos. Sin olvidarnos que gracias a la salvación en Cristo Jesús podemos entrar en este reposo. Sin embargo, no son todos los hijos de Dios que lo disfrutan. Debe haber en nosotros ese deseo, ese anhelo de vivir en el reposo del Señor. Hemos visto varias situaciones que nos impiden entrar en el reposo de Dios y vimos algunas también que nos permiten mantenernos en el reposo de Dios. ¿Cuáles son las que nos impiden entrar en el reposo de Dios? Ya las hemos tratado anteriormente: idolatría, rebeldía, incredulidad y desobediencia. Y las que nos permiten entrar y permanecer, muy importante, entrar y permanecer en el reposo de Dios es la fe. Entiéndase, la confianza en el Señor y la obediencia. La fe y la obediencia. Es importante recordar que el tema que seguimos viendo hoy, cuando lo aplicamos a nosotros, tengamos en cuenta que es muy variable el tiempo
y la secuencia de cada etapa que atravesaremos. Esto significa que a veces algunos salen de Egipto, pero se quedan en la frontera, mientras otros avanzan por el desierto. Ocurre también que en algunos más, ellos se regresan a Egipto, pasan un par de años allá y vuelven a entrar en el desierto. Otros se quedan en Egipto para siempre. Lo que resalto es que para el pueblo de Israel fue un proceso continuo. Egipto, desierto, tierra prometida. Para nosotros hoy no es tan predecible el tiempo que pasaremos en cada etapa. Podemos avanzar y luego retroceder. Solo el Señor conoce todos nuestros movimientos. En la vida del aspirante a discípulo, habrá mucha diferencia en los años y en los procesos que pasará cada uno. Algo es seguro, el trato del Señor es muy individualizado. Habrá creyentes que salen de Egipto, rápidamente pasan por el desierto, entran a la tierra prometida y siguen conquistando muchas cosas en sí mismos y para el Señor. Esa conducta debería ser el modelo para todos, pero en la realidad no es así. Ahora bien, el hecho de que hayas pasado por un desierto no significa que no pasará por otro. El hecho de que hayas cruzado el Jordán no quiere decir que ya vas a tomar posesión de toda la tierra prometida. Este caminar en el Señor y con el Señor es todo un largo proceso. Lo importante es mantenernos camino a la tierra prometida o en la tierra prometida y no regresar al desierto por nuestras malas decisiones y mucho menos a Egipto. Habiendo aclarado ese aspecto, pasamos a ver lo que el Señor nos tiene para hoy. Pero antes, oremos. Padre, cada día, Señor, nos toma de la mano, nos guías según tu consejo. Que en esta oportunidad, tu palabra, Señor, sea como una agua fresca en un desierto caluroso a cada uno de nosotros. Todos estamos en ese caminar, Señor, con la mirada puesta en ti. Así que me pongo a mí misma, Señor, en tus manos, para que yo pueda explicar, comentar lo que tú quieras, lo que cada quien necesita, aún yo misma, Padre. Y que todos los que están escuchando o que escucharán ese mensaje les sea como agua fresca en un día muy caluroso, para que en todo, Señor, tú seas honrado, reverenciado y glorificado por la vida de cada uno de sus hijos, sabiendo que eso te agrada, Señor. Gracias, Padre. Cúmplase tu propósito para esta oportunidad, para este mensaje que nos envías hoy, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Vamos ahora a entrar en las etapas que debemos pasar para entrar en el reposo de Dios. Nuestro texto primero es Éxodo 3 del 1 al 12. O sea, son situaciones que ya han pasado allá atrás con el pueblo de Dios del antiguo pacto y nos sirven de, vamos a llamarlo así, de modelo, de guía, de mapa para donde el Señor nos quiere llevar en este nuevo pacto. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y de una manera increíble, el Señor se identifica y le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés inmediatamente cubre su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y el Señor le sigue hablando y le dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor de ellos a causa de sus opresores. Yo he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, Moisés, ahora, y yo te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Después de todo esto, Moisés le responde a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor le contesta: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, ponga atención a estas 1, 2, 3, 5 palabras. 6. Dios le dice: cuando hayan salido de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Serviréis a Dios sobre este monte. ¿Para qué? El Señor los estaba sacando de Egipto, para que ellos tuvieran libertad, para que ellos tuvieran una vida fácil. No, había una sola razón. Los sacaba de Egipto para que ellos le sirvieran al Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Las 5 etapas que debemos pasar para alcanzar el reposo de Dios son: primera, salir de Egipto; segunda, cruzar el Mar Rojo; tercera, atravesar el desierto; cuarta, cruzar el Jordán; quinta, poseer la tierra. Recordemos algunas palabras del apóstol Pablo en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Las Escrituras nos fueron dejadas, fueron puestas a nuestra disposición para que ocupe un lugar en un librero o un programa en un celular. No, nos fueron dejadas, fueron puestas a nuestra disposición para que aprendiéramos de ella. Y Pablo escribe también en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11, y estas cosas, refiriéndose a las cosas que pasaron con el pueblo de Dios allá atrás. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
Y llamo la atención a lo que viene. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué está pasando aquí? Las escrituras nos fueron dejadas para nuestra enseñanza y también para nuestra amonestación. Nos agrada aprender de los aciertos y de los buenos ejemplos, pero no queremos aprender de los errores del ayer. Y sí, debemos aprender de los errores ajenos y de nuestros propios errores para no repetirlos en el hoy. La primera decisión que debemos tomar y que hemos tomado: salir de Egipto. ¿Qué significa salir de Egipto? Eso lo vimos en Éxodo 3, versículos 11 y 12. Cuando Moisés le dice al Señor: pero ¿quién soy yo para que saque al pueblo? Y el Señor le responde: Moisés, yo estaré contigo, y esta será la señal, que cuando ustedes salgan de Egipto, ustedes me van a servir en este monte. Servir a Dios sobre este monte. Mira, para esto el Señor nos saca de Egipto. Serviréis a Dios sobre este monte. El Señor nos saca de Egipto para que abandonemos la antigua forma de vivir y sirvamos a Dios en el monte. Que sirvamos a Dios desde las alturas donde estamos sentados con Cristo Jesús, según Efesios 2:6. No podemos servir a Dios desde el nivel de Egipto. No. Nuestro servicio a Dios debe estar en las alturas, en la dependencia del Espíritu Santo. No se puede vivir la vida cristiana en Egipto. Hay que salir de allá. Egipto es tipo del mundo, donde están los que aún no entregaron sus vidas a Jesús. Pero lamentablemente allí también encontraremos algunos cristianos que han nacido de nuevo, pero andan con un pie en el mundo y el otro en el Señor. Es decir, están en dos aguas. No se define, no están en el monte, no están en las alturas, viven a nivel de Egipto. Por eso, fácilmente pueden copiar todo lo del mundo. Por otro lado, existen creyentes que ya no andan en el mundo, pero viven según los dictámenes de su carne, haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Y allá en el Antiguo Pacto, por medio del profeta Jeremías, en su capítulo 2 y 13, el Señor da una descripción de esa situación. Para ellos allá y para nosotros hoy, cuando vivimos en dos aguas, cuando no estamos en el mundo, pero todavía vivimos según los dictámenes de la carne. El Señor dijo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fuente de agua viva es la vida en el Espíritu. Fuente de agua viva es la vida dirigida por el Espíritu. Esa debe ser nuestra meta. No podemos contentarnos con menos. Fuente de agua viva. Las obras de la carne impiden que esa fuente de agua viva fluya en nosotros. Cisternas rotas significa agradar a la carne y ofender a Dios. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Y cavaron cisternas rotas. No hay ninguna agua del mundo
que pueda satisfacer nuestra sed. Hay una sola agua que satisface nuestras vidas. Y a esa agua, a esa fuente de agua viva, la vida del Espíritu, es que debemos anhelar, buscar. Recordando que Egipto, figuradamente hablando, tiene un amo. En aquel pasado era el faraón. Y hoy sigue siendo el faraón, el enemigo de Dios, que no quiere dejar salir sus esclavos, por lo cual hará lo posible y lo imposible para que eso no se dé. Y esta es la razón por la cual el ser humano, escuchen bien, no puede salir de Egipto, no puede dejar el mundo por sí mismo. Eso es tan importante que entendamos. El ser humano no puede salir de Egipto, no puede salir del mundo, no puede dejar el mundo por sí mismo. Necesita un Salvador. Necesita un Salvador. Así como el pueblo de Israel necesitó de alguien que los guiara, Moisés. Los que están en Egipto, en el Egipto del mundo, necesitan un Salvador, que es Jesucristo. El faraón de nuestra actualidad nunca nos soltó hasta que fuimos comprados por otro. Este otro nos compró en el mercado de esclavos porque éramos esclavos de las tinieblas. Y él nos compró con su sangre. Ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Todo eso lo hizo ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos librarnos del dominio de este faraón, enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador es más fuerte, más poderoso que faraón y todas sus huestes de maldad. Para entrar en el reposo de Dios, hay que salir de Egipto. Y muchos dirán, ya yo salí de Egipto, pero también hay que salir de la influencia de Egipto. Muchas veces el Hijo de Dios sale de Egipto, pero no sale de la influencia de Egipto. Ese es un punto que cada uno tiene que examinarse y preguntarle al Señor, Señor, ¿hay algo que en mi vida, que muestra, y yo no la veo, que todavía estoy actuando bajo la influencia de Egipto? Esas son las oraciones que debemos hacer, las peticiones que debemos hacer al Señor. Señor, ¿cómo estoy siendo influenciado por el mundo? Mira, les garantizo, nos sorprenderemos con las respuestas. Si eres sincero y así le pregunta al Señor, y de veras quieres saber, porque a veces preguntamos, pero es una pregunta de la boca hacia afuera. Y como el Señor todo lo sabe, entonces no, ni siquiera te va a mostrar. ¿Por qué? Porque realmente no estás interesado. Pero todo aquel que de veras esté interesado en saber, Señor, ¿qué influencia del mundo todavía ejerce poder en mi vida? Créame, el Señor se lo hará saber. Y si en un creyente no existe el deseo de dejar el mundo, de dejar la influencia del mundo, ¿qué significa eso? Que él no quiere que Egipto o la influencia de Egipto salga de él. ¿Y cuál será el resultado de esta elección en la vida de un nacido de nuevo? Nunca será librado del poder de Egipto y del poder de las tinieblas, porque en la vida cristiana todo lo que queremos empieza con el deseo. Yo quiero dejar cualquier influencia de Egipto, deseo eso, pero yo no puedo yo no lo puedo hacer por mis fuerzas. Pero yo tengo ese querer, ese deseo que es mío. Y cuando el Señor ve que yo tengo ese deseo, ese querer,
Él pone en mí su querer, el querer y el poder hacer que vienen de Él. Y es cuando yo empiezo a tener victorias para identificar y para dejar las influencias del mundo. En todo nuestro proceso de salvación dependemos de Dios. No es obra nuestra, es obra de Dios. Ahora vamos a analizar algunas cosas que suceden o sucedieron en Egipto en la época de Moisés. Ya las plagas habían entrado en Egipto. Se habían dado ya 4 plagas. La de sangre, de ranas, de piojos y de moscas. Todo eso lo encuentran en Éxodo, capítulo 7 y capítulo 8. Fue solo después de estas 4 plagas que Faraón cede un poco y manda llamar a Moisés. Llama a Moisés y Aarón, en Éxodo 8, del 25 al 32, y le dice a Moisés y Aarón: anden, vayan a ofrecer sacrificio a su Dios en la tierra de Egipto se refería. Y Moisés le dice: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Si nosotros sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ustedes, no nos apedrearían. No. Camino de 3 días iremos por el desierto, y allá vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios, como Él nos dirá. Faraón retruca: yo os dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayan más lejos. Orad por mí. El versículo 32 dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Qué podemos aprender de ahí? Así operan las tinieblas en nosotros. Nos sueltan un poco para hacernos creer que tenemos libertad. Pero estamos tan esclavizados todavía que con un solo jalón nos tienen de vuelta a su dominio. Tenemos que aprender de lo pasado y no quedarnos viendo solamente la parte histórica. Ay, sí, mira qué historia bonita. No, hay que buscar la aplicación que podamos dársela a todos esos relatos de la Escritura en nuestras vidas. Muchas veces son relatos que nos muestran qué hacer, otros muestran qué no hacer, pero en todos debemos ser enseñados. Faraón no cedió, ¿y qué ocurrió? Las plagas continuaron. Entonces después vino la 5ª plaga, la plaga del ganado, la 6ª plaga de úlcera, la 7ª de granizo, la 8ª plaga de langosta, la 9ª la plaga de tinieblas. Y nuevamente, cuando Faraón se ve acorralado, envía por Moisés. Éxodo 10, 8, 11. Moisés entonces son llamados y Faraón le dice: ok, vayan a servir a su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés responde: ok, nosotros vamos a ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Con todos ellos debemos ir. ¿Por qué? Es nuestra fiesta solemne a nuestro Dios. Y el faraón dice: ¿qué? ¿Cómo es que usted piensa que yo voy a dejar que ustedes vayan con sus niños? Mira cómo el mal está delante del rostro de ustedes. No será así. Vayan los varones, sirvan a su Dios, porque es esto lo que ustedes pidieron. Y Faraón los echa de su presencia. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí, de este pasaje? Cuando estamos en Egipto, Faraón nos hará creer que no es necesario salir de allí para adorar a Dios. Repito, cuando estamos aún en Egipto, o cuando estamos con un pie allá y un pie acá,
Faraón nos hará creer que no es necesario salir de allí para adorar a Dios. Nos hará ver que no es necesario que entreguemos todas nuestras pertenencias al Señor. Entiéndase, el infierno no quiere que todo lo que somos, cuerpo, alma, espíritu, bienes, tiempo, los entreguemos al Señor. Él nos quiere hacer creer que es posible tener todo lo de Dios sin salir de Egipto, que yo puedo tener ambas cosas. Eso nos lleva a algunos que son muy cristianos, entre comillas, porque van a la iglesia, participan, hacen todo lo que debe hacer un hijo de Dios, pero se dicen a sí mismos, no, mi vida en la iglesia es esa, pero mi vida allá afuera yo tengo que trabajar con las normas del mundo. Eso no es así. Pero esa es la forma como las tinieblas atacan y muchos quedan bajo ese ataque. Mientras no nos decidamos salir de Egipto, salir de la influencia de Egipto, salir del dominio de Satanás, salir de la influencia o del dominio de la carne, estaremos maniatados. El pueblo de Israel tenía que seguir al que los liberaría. Y ustedes y yo, para que seamos librados de Egipto y de su influencia, debemos seguir al que nos liberó, Jesucristo, y seguirlo muy de cerca, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús. Tú no puedes mantener los ojos puestos en alguien que está muy lejos de ti, porque llega un momento que ni lo verás. Y a otros que están en Egipto, pero están en esta lucha por salir, el faraón les pondrá más cargas para hacerles creer que por prestar oídos a estas cosas les vino males. Éxodo 5 del 4 al 9. Entonces Faraón le dice a Moisés y Aarón, ¿por qué ustedes hacen que el pueblo cese de trabajar? Que vuelvan a sus tareas. El pueblo de la tierra ahora es mucho y ustedes hacen que ellos cesen de su trabajo. ¿Y qué hace Faraón? Mandó aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante ya ustedes no van a dar paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, sino que ellos mismos vayan y recojan la paja. Y les van a imponer la misma cantidad de ladrillos que hacían antes y no les van a disminuir nada. ¿Por qué? Porque ellos están ociosos. Por eso andan con esa cantaleta. Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. No. Agraven la servidumbre sobre ellos para que esos los mantengan tan ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Escuchen eso. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Escuchen con mucha atención. Cuando las cosas se pongan oscuras, cuando las cosas se pongan duras, no nos dejemos mover de nuestra posición en Cristo. No nos rindamos y decidamos salir de Egipto y sacar Egipto de nosotros. Muchas veces viene mucha opresión en nuestra vida. Incluso hay personas que dicen, no, mientras yo estaba allá en la otra religión, esas cosas no me pasaban. Ahora que vine acá, todo me pasa. Y yo conocí una vez una familia que hizo exactamente eso. Se regresaron. Nunca más supe de ellos.
acá en nuestro caso, fue solamente después de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Se ve eso en Éxodo 12:29, que Faraón cedió. ¿Pero por qué? Porque el pueblo permaneció firme en su deseo de salir de Egipto. Y yo les digo, no dudemos, no dudemos. Dios actuará en contra de todo lo que nos quiera impedir de hacer la voluntad de Dios. Esas palabras son tan importantes que yo las voy a repetir. No dudemos. Dios actuará en contra de todo lo que nos quiera impedir de hacer la voluntad de Dios. Y no se alegren pensando, ay, sí, ahora el Señor me va a librar de tal cosa. No necesariamente. ¿Por qué? Las situaciones que viviremos con la finalidad de hacer morir el poder del faraón, el poder de Egipto y su influencia que actúa en nosotros. Por eso que cuando vengan situaciones difíciles, diga, Señor, si eso es lo que tú estás permitiendo para ayudarme a vivir como tú quieres, dame, Señor, esa fuerza para poder enfrentar todo eso. Decidamos seguir a Jesús de todo corazón. No seamos meros simpatizantes o convencidos. Debemos llegar a ser convertidos y de ahí volvernos discípulos del Señor. ¿Y por qué es primordial que seamos discípulos? Porque ser discípulo de Cristo debe ser la meta de todo hijo de Dios. Escuchen las palabras de Jesús. Estoy en Mateo 10, 11 y 12. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, al pueblo, ¿no? Y el Señor les responde, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. O sea, el pueblo que seguía a Jesús todavía no tenía capacidad de entender lo que él hablaba. Por eso les hablaba en parábola. Pero a los discípulos sí podía el Señor hablarles de los misterios del reino de los cielos. Esa es la diferencia. Por eso es fundamental que seamos discípulos. Y Juan 8:31, la parte B y el versículo 32, Jesús hablando, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El que siempre recibirá más conocimiento y entendimiento del Señor es el discípulo. Solo el discípulo seguirá creciendo, conociendo y entendiendo más del Señor. Solo el discípulo estará cada día más cercano al Maestro. El discípulo es aquel que se sienta a los pies del Señor para aprender de Él. Tal como el Señor le dijeron una vez en la respuesta que le dio a Marta, cuando ella se quejaba que María no la ayudaba. Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Eso está en Lucas 10, 41, 44. Tenemos que aprender a sentarnos a los pies del Maestro, a aprender de Él, a recibir de Él. Sentarse a los pies del Señor es ser enseñada por Él.
Has escogido la buena parte, la cual no te será quitada. Seamos sabios, mis hermanos, seamos sabios. Cuando nos sentamos a los pies del Señor, se cumplirán las palabras del Maestro. Si ustedes permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. No se puede ser discípulo del Señor sin permanencia con Él. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad, el Señor es la verdad, pero también es conocer la verdad que nos hace libre. ¿Cuáles son las cosas que nos atan? Lo que nos impide que seamos libres en Cristo. Tenemos muchas ataduras, muchas cadenas, y el discípulo va a conocer esa verdad, la verdad de sí mismo, de cómo está él delante del Señor, que él no se veía de esa manera, pero ahora está viendo. Este versículo es tan profundo, tan interesante, tan espectacular, pero todo está ligado al permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra significa permanecer en Cristo, porque Cristo es la palabra. Y que en la medida que permanezco en la palabra, es decir, que vivo la palabra, que la palabra vive en mi vida, se manifiesta en mi vida, yo voy a conocer la verdad, porque yo estaré permaneciendo en Cristo. La verdad de quién es Dios. Conocerán la verdad, conocerán al Señor, conocerán la verdad de cómo eres. Y en la medida que te vas dando cuenta de las cosas que hay en ti que no le agradan al Señor, que es parte de las obras de la carne, esta verdad de conocerte te hará cada día más libre. La vida cristiana es una vida de libertad, pero tenemos que ponernos en las manos de Dios para que Él haga lo que Él quiera hacer en nosotros, a fin de que nos vayamos librando de tantos lastres que tenemos y no nos permite correr como debiéramos la carrera de la fe. Cuando salimos de Egipto, nos encontramos con la segunda etapa: cruzar el Mar Rojo. Es posible que tan pronto decidas salir de Egipto, romper la influencia de Egipto, el enemigo querrá venir sobre ti para atemorizarte, a fin de que no hagas nada. Éxodo 13, 17, 18. Fíjense, aquí está la provisión de Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, después de la muerte de los primogénitos, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Muchas veces no entendemos los caminos por los cuales nos hace transitar el Señor, pero Él sí sabe el porqué. Allá con el pueblo no los llevó por el camino más corto, porque era el camino más peligroso, sino que los llevó por el camino más largo, pero que no era tan peligroso. Por eso que debemos entender y aceptar y creerle a Dios antes que a nosotros, que muchas veces no entendemos por qué nos pasa alguna cosa. Pero si tú has decidido poner tu vida en las manos del Señor, tú serás guiado por Él. Y Él no va a permitir que a ti pase cualquier cosa que esté más allá de lo que tú puedas pasar, porque Él es un Dios fiel. No podemos olvidar de eso. Confiemos en el Señor. Recordemos que en esa etapa, lo que estamos viviendo
de decisión final, Dios nos está guardando. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos haga daño. Y cuando estemos frente al Mar Rojo, porque todos, si no hemos pasado aún, tendremos que pasar. Cuando tengas que realmente separar lo natural de lo espiritual, cuando tienes que demostrar su fe en Dios, ¿qué sucede? El ataque recrudece. Éxodo 14, 9, 10. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Fíjense la situación. Y que a veces nos toca pasar cosas así. Por un lado, el mar. Por el otro, los egipcios. Y es en momentos como estos, cuando el enemigo nos ataca ferozmente, porque nos llenamos de pánico. Y tenemos tanto miedo de lo que está pasando, que eso es como la puerta que abre el paso de la opresión que el enemigo quiere poner sobre nosotros. Y cuando sentimos como que un manto negro nos cubre, para que eso no pase, cuando nos encontramos por el mar por un lado y los egipcios por el otro, debemos reafirmar lo que anteriormente habíamos decidido. Señor, yo he decidido salir de Egipto, yo he decidido librarme de la influencia de Egipto. Yo he decidido seguirte a ti, Señor. Y aunque no entiendo lo que está pasando, aunque eso me duele, aunque eso es difícil, Señor, yo decido confiar en ti. Yo decido confiar en ti. ¿Qué está pasando en ese momento? Estás aceptando que tu yo debe morir para que tú puedas confiar en Dios. ¿Por qué? Porque el Mar Rojo, cruzar el Mar Rojo, es tipo de la muerte del creyente y su resurrección en Cristo. Como lo dijera el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 1, 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El creyente, tan pronto sale de Egipto, tiene que tomar esa decisión de cruzar el Mar Rojo, de rendir su vida a Dios. No quiere decir que va a lograr una rendición al 100%, no, todavía no, pero tiene que haber empezado. Cuando tú decidirás, dirás, Señor, verdaderamente yo no conozco mi futuro, yo no sé lo que está pasando, Señor, pero yo quiero confiar en ti. Esa etapa es muy importante. Porque cuando haces eso es porque sí, ya te has decidido por Jesús, ya te decidiste consagrarte a Él y salir de las dos aguas. Estás más cerca de entrar y permanecer en el reposo de Dios. Y finalmente, estás listo para la tercera etapa, atravesar el desierto. Antes de llevarnos al desierto, Dios nos prepara. Veamos. Recuerda que vimos las plagas, ¿no? De sangre, ranas, piojos, moscas, ganado, úlcera, granizo. Vinieron las últimas plagas, langosta, tinieblas y la muerte de los primogénitos. Y fue solo después de las 10 plagas, o sea, Dios interviniendo para salvar a su pueblo, cerrando con la muerte de los primogénitos, que Éxodo 12, 31, 32 y 35 versículos. Faraón hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y le dice, ¿sabe qué? Váyanse, vayan ustedes, lleven sus ovejas, lleven sus niños, lleven sus viejos.
todo lo que Moisés había planteado que debería salir con ellos, Faraón ahora les dice, sí, lleven todo, lleven todo, lleven todo. Y el versículo 35 del capítulo 2 de Éxodo dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué era necesario que desvalijaran a Egipto? Bueno, el pueblo de Israel trabajó muchos años como esclavo. Ahora tenía una compensación, pero esta no es la razón más importante o significativa. ¿Para dónde iba el pueblo? Para el desierto. El Señor allí en el desierto les daría el modelo del tabernáculo para que ellos construyeran el tabernáculo donde Dios se manifestaría. Y ellos necesitarían todos estos materiales que llevaron de Egipto. Y ahí tú tienes que ver algo. Cuando Dios te va a pedir algo, que hagas algo, es porque Él ya te ha dado provisión para que tú hagas ese algo. Si tú no lo haces es porque no lo quieres hacer, no porque Dios no te haya dado ya los recursos. Hoy día, repito, nuestro Dios nos prepara antes de introducirnos en el desierto. En cualquier situación, el Señor prepara a aquel hijo suyo que está buscando su rostro y que quiere ser preparado por el Señor. Algunos entienden más esta verdad, otros entienden menos, pero es una verdad que debe regir para todos. Repito, cuando el Señor introduce a un hijo suyo en el desierto, le dio tiempo suficiente para que ese hijo se aprovisionara para el tiempo desértico que vendría a su vida. Aquellos que no se aprovisionaron serán los mismos que le darán la espalda al Señor y molestos podrán regresar a Egipto. De esos que regresan a Egipto, algunos vuelven al Señor después de muchos años desperdiciados, y otros nunca vuelven a Dios. ¿Y por qué insisto en eso? Por algo muy importante. El que no se deja preparar por el Señor, rebelándose con Dios, no pasará la prueba del horno de fuego de la prueba. Y aquí hago un paréntesis. Nosotros estamos viviendo un tiempo de preparación por las cosas que vendrán y que no sabemos cuáles son. Si tú no te preparas, tú no podrás sobrevivir a lo que vendrá. Porque la preparación viene de Dios, la provisión viene de Dios, pero yo tengo que buscar esa provisión y ese es nuestro tiempo. El Hijo de Dios, que no se dejó tratar por el Señor, se salió del horno de fuego y la obra de limpieza preparada por el Señor no se completó. Es usual que hagamos eso, salirnos del horno. Pero yo les digo, nunca se salgan de un horno, porque si tú lo haces, eso lo que va a acarrear es que a tu vida vendrá un próximo horno, solo que ahora el horno será mucho más caliente que el horno del cual te saliste. ¿Y por qué será más caliente? Porque al desobedecer al Señor, lo único que hacemos es endurecer las ataduras que nos maniataban. De allí la necesidad de que el próximo horno sea más caliente. ¿Por qué? Porque las ataduras se hicieron más gruesas. Repito, nunca se salgan del horno donde el Señor los ha introducido. Que aprovechen ese tiempo. Si se sale, el nivel de dureza que alcanzarán tus ataduras será muy grande. Y recalco, en el tiempo de la preparación para el desierto, Dios nos proporciona
todo lo que debemos llevar al desierto, para desde allí levantar nuestro tabernáculo, donde el Señor nos hablará. Lo que el Señor nos proporciona en el tiempo de preparación es solamente lo que vayamos a utilizar para cimentar nuestra relación e intimidad con Él, no importa en la etapa que estemos. Recuerden que en el antiguo pacto se usaban los animales para ofrecerlos como sacrificios, ofrendas a Dios. Y cuando ellos salen de Egipto con sus animales, había un propósito. Era para que cuando llegaran al desierto y el Señor instituyera el tabernáculo y todo el sacerdocio de Aarón con sus hijos, ellos utilizarían las cosas materiales que llevaban para construir el tabernáculo y utilizarían los animales para ofrecer sacrificios. Esa fue la provisión que Dios les dio para mantener su cercanía de ellos con Dios durante el tiempo que estaban pasando en el desierto. Entonces Dios nos da tiempo, nos da provisión para cuando Él nos quiera meter en cualquier desierto o en cualquier situación difícil. Pero yo tengo que haberme puesto en las manos de Dios, estar buscando esa intimidad con el Señor para que Él me dé esa provisión, que en el momento no me voy a dar cuenta que la tengo. Me daré cuenta cuando yo esté pasando por ese desierto. En el desierto aún no sabemos cómo es el reposo de Dios. A veces tenemos reposo, a veces no. ¿Por qué? Porque estamos en vías de llegar a ese reposo. Estamos avanzando, pero aún no llegamos. El tiempo que pasemos en el desierto dependerá de cada uno de los hijos de Dios. Si el Hijo de Dios en el desierto pone a funcionar la fe y la obediencia a Dios, su estadía allí no será demasiado larga. Y les comento, no existe ni un cristiano que pueda acortar el tiempo del desierto. No podemos acortarlo. Si Dios dictaminó que será un periodo de tanto tiempo, ese tanto tiempo será. Tú no lo puedes acortar, pero, peligro, tú sí puedes alargarlo. Nosotros sabemos que la travesía en el desierto les hubiera durado, vamos a poner así, algunos dicen 11 días, vamos a poner un mes. Pero ellos no acataron las direcciones del Señor. Y ese tiempo se alargó para 40 años. No haga que por tu actitud tu desierto se alargue. Atravesemos el desierto en el tiempo de Dios. ¿Y qué es lo que nos hace alargar el desierto? Nuestra rebeldía por no aceptar el trato de Dios. Cuidemos de eso. Si el Hijo de Dios en el desierto se deja seducir por la tentación de la duda, incredulidad, temor, rebelándose y desobedeciendo al Señor, retardará su entrada a la tierra prometida. Y algunos puede que ni lleguen allá, pasarán toda su vida dando vueltas en el desierto. En el desierto los enemigos que enfrentaremos serán puestos delante de nosotros por el mismo Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene el propósito de entrenarnos para cuando entremos a la tierra prometida y llegados allá, desalojar a los enemigos de la tierra. En el desierto aprendemos a confiar en Dios, a confiar que Él suplirá nuestras necesidades de comida, de vestido, de zapatos, cualquiera sea la necesidad que tengamos. El desierto es excelente para llevarnos a vivir lo que dijo el Señor en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Esa tiene que ser la meta del creyente. Confiar tanto en Dios que lo puede seguir donde quiera el Señor lo lleve. Es en el desierto donde tendremos nuestro real y verdadero encuentro con el Señor. Nadie
podrá poseer la tierra prometida sin haber pasado por el desierto. Todos los hombres o mujeres que han hecho grandes cosas para Dios, y no hablo solo en obras, también en vidas que impactaron a otros, pasaron por el desierto. El desierto es parada obligatoria para todo hijo de Dios. Lucas 3:2 dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vino palabra de Dios a Juan en el desierto. En aquella época Dios no habló a las autoridades religiosas de la época, le habló a Juan en el desierto. Les digo, el desierto es un tiempo precioso si se aprovecha. No hagamos como los israelitas, que cruzaron el desierto quejándose contra Dios, contra los hombres y contra las circunstancias. Cuida tu corazón y ponte con toda confianza en las manos de Dios. Cuanto más te quejes, más alargarás el tiempo de tu desierto. No pierdas de vista, el desierto es una preparación para entrar a la tierra prometida. Es en el desierto de la preparación para el servicio a Dios, cuando el diablo ataca con más fuerza. ¿Se acuerdan de la tentación de Jesús? El desierto es el lugar utilizado por Dios para prepararnos a fin de que seamos proclamadores de su reino. En el desierto experimentaremos la soledad y es donde nos daremos cuenta de que solamente Él, nuestro Señor, puede llenar nuestra soledad. El desierto nos abre los ojos y nos hace ver nuestros ídolos, aquellas cosas que ponemos por delante de Dios. En el desierto experimentaremos lo que dice el Salmo 27:10. Aunque mi padre o mi madre o cualquiera otra persona o cosa me dejara, con todo Jehová me recogerá. Muchas veces cuando estamos en el desierto, nos cansamos y decimos, ay, ¿hasta cuándo tendré que vigilar y estar atento? ¿Cuándo descanso? Yo quiero decirles que el desierto es para cambiar nuestra mentalidad. El desierto es útil en las manos de Dios para llevarnos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, según Efesios 4:23. Renovar significa cambiar nuestra visión y aprender a enfocarnos en las cosas de Dios. Es enfocarnos de la misma manera que Dios se enfoca. En otras palabras, es ver con los ojos de Dios y no con los nuestros. Es ver con los ojos de Dios y no los nuestros. No te mires a ti mismo. Mira al Señor. Para mí ese es el gran secreto. Bueno, hay muchos grandes secretos, ese es uno más. El gran secreto. En medio de las pruebas, en medio de la tentación, en medio de pensamientos que desagradan a Dios, en medio de todo eso, la solución es mirar a Dios. Es bueno que nos acostumbremos y que entendamos algunas verdades. La vida cristiana siempre tendrá batallas, pero en Dios tendremos victorias. La vida es dura, pero en Dios descansamos de nuestras cargas. La vida es injusta, pero en Dios no hay injusticia. Al entrar en la tierra prometida, la poseeremos poco a poco. Siempre habrá luchas, pero allí estará el reposo de Dios. Y estaremos yendo muy bien cuando empezamos a darnos cuenta de que no habrá treguas ni ausencia de batallas espirituales. Nos daremos cuenta de que realmente la batalla no es nuestra, sino de Dios. Aprenderemos que realmente podemos estar quietos y conocer que Él es Dios. En otras palabras, estaremos aprovechando la estadía en el desierto. Todo eso se aprende en el desierto. Estaremos yendo muy bien. Escuchen con atención. Cuando ya no seamos tentados para volver a Egipto.
cuando podamos decir que Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Ya ni Egipto ni la influencia de Egipto nos tocará. Estaremos aprendiendo cada día más lo que decía el salmista: mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos en la tierra. Estaremos yendo muy bien cuando sepamos que nuestra fortaleza es estarnos quietos. En aquel tiempo estaremos listos para salir del desierto. Saldremos del desierto cuando podamos decir: en descanso y en reposo seré salva. En quietud y en confianza será mi fortaleza. Y estaremos listos para la próxima etapa, que la veremos en otro momento. Sintetizando, para el creyente la entrada al reposo de Dios pasa por distintas fases: salir de Egipto, dejar el mundo y la influencia del mundo atrás, peregrinar en el desierto, despojarnos de muchas cosas por el trato de Dios, entrar en la tierra prometida, donde enfrentaremos la muerte del yo y empezaremos la vida en el Espíritu, poseer la tierra prometida, mayormente andar por el Espíritu, y llegar a la Canaán celestial, el encuentro con el Señor por la muerte o por el arrebatamiento. Bendito eres, Señor, el Dios de toda consolación, el Dios que nos esfuerza, el Dios que nos sostiene, el Dios que hace cosas nuevas a diario en nuestras vidas. De todo aquel que se rinde a ti, Señor, en una rendición absoluta, aprendiendo de nuestro Salvador. No se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Que tu voluntad sea la que prive sobre mi vida, que tu voluntad sea mi meta, que tu voluntad sea mi eterno buscar, Señor, tu voluntad y no la mía. Oh, Señor, es el tiempo de que nosotros, tu iglesia, estemos ya andando en aguas profundas donde ya no haya lugar donde apoyar los pies, que seamos totalmente movidos, Señor, por tu Espíritu, tal como lo dijiste, que el que es guiado por el Espíritu es como el viento que va y viene, y no lo vemos, pero ahí está su acción. Así debe ser nuestra vida, Señor. No vemos con nuestros ojos naturales, pero si nos dejamos llevar por tu Espíritu, seremos llevados exactamente donde quieres que estemos, bendito Dios. Padre, yo clamo por nosotros, tu iglesia en todo el mundo, Señor. Que se cumpla en tu iglesia tu propósito. Que ese tiempo, Señor, donde hay muchos hijos tuyos que están en diferentes etapas de ese crecimiento, cada uno pueda salir victorioso en la etapa donde encuentre. Cada uno pueda salir de una etapa conociéndote más y más. Que cada día nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos espirituales también sean abiertos y podamos, Señor, oír tu voz con mucha claridad cuando nos diga: este es el camino. No tuerza ni a derecha ni a la izquierda, manténganse en el camino que conduce a la santidad que Dios aprecia y la exige como condición, Señor, para que entremos a tu reino de luz. Sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Padre, porque ya nos permite tener vislumbres de tu gloriosa presencia. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.